Muy buenas noches, bienvenidos a Mirá. Acabamos de cambiar todo el programa en la última hora. ¿Por qué? Porque hay una preocupación muy fuerte en el gobierno por la denuncia que involucra el tema de los sobreprecios en los alimentos. Yo voy a empezar mi editorial y lo voy a hacer diciendo que Diego Cabot, un periodista de la casa, tiene razón, y les voy a plantear por qué creo que Diego Cabot tiene razón. Hoy hablando con él, me decía, entre otras cosas, que el presidente, en vez de comentar, debería investigar. Presento a nuestros colegas. Luciana Vázquez, buenas noches. Martín Tetaz, buenas noches, perdón. Buenas noches, Federico Andajasi, estamos ganando tiempo. Buenas noches, Guadalupe Vázquez. Buenas noches, Claudio Jacqueline. Muy caliente la noche de hoy. En dos líneas, ¿por qué Diego Cabot tiene razón? ¿Y por qué está enojado? Hoy hablé con Diego en el programa, La Mañana es CNN, y Diego, el periodista que investigó la más escandalosa causa de corrupción y con más pruebas de toda la historia argentina, escribió un tuit que está por ahí, pero que yo te voy a leer textual. El gobierno compró alimentos, pagó precios superiores a los máximos. Un ejemplo, por 640.000 botellas de aceites de 1,5 litros, pagó 156 pesos cada una. Y en el súper lo pagás 98 pesos. El ministro lo reconoció. Está publicado en el boletín oficial y en precios máximos. Pero el HDP, dice Diego, soy yo que lo cuento. Y hay una cámara oculta que involucra al funcionario Gonzalo Calvo, a quien acaban de echar, entiendo que por responsabilizarlo en parte con otros, de haber operado o aceptado esos sobreprecios. Esto es información de último momento. Atención, Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Lo que vas a ver a continuación tiene que ver con una filmación, atención, de Gonzalo Calvo cuando trabajaba en la seguridad del municipio de Almirante Brown, firmado por un propio proveedor. Mira, ahí lo ves. El proveedor de seguridad se puso una cámara oculta y grabó al funcionario. Este es un momento clave de la filmación. Escuchemos. A la factura de enero, ¿sí? Ah, listo, bien. Y para que tengo... esto de enero, pará. Sí. Tengo la otra, que me dio Claudio la hojita. Bien. Bueno, esta es esa. Y de este monto, de este, sí, haría cuenta esto, 50. Sí. Por esta cámara oculta, Luis, fue echado por el propio intendente de Almirante Brown, el hombre que ahora fue desplazado del gobierno en el medio del escándalo por el pago de sobreprecios en la compra de alimentos. Se llama Gonzalo Calvo. Atención, porque puede ser uno de los que den un paso al costado, en este caso echado por Daniel Arroyo. Esta cámara oculta puede ser un elemento que la justicia tenga en cuenta a la hora de analizar lo que hoy la Fiscalía Administrativa está revisando a partir incluso de la denuncia que vos adelantaste, hizo Silvina Martínez desde la organización Bajo la Lupa. Enseguida, Hugo, disculpame un segundito, sí. Enseguida vamos a presentar a Gonzalo Calvo. ¿Quién es Gonzalo Calvo? Es muy importante esto, ¿eh? A ver, vos estás del otro lado. ¿Viste al presidente ayer en el programa de Joaquín Morales Solá diciendo esto está mal, es una barbaridad, vamos a prorrogar la compra, no vamos a pagar, perdón, Claudio, ¿qué dijo exactamente? No vamos no le iban a ejecutar a la compra, que no le iban a pagar. No le iban a pagar, ¿no? Suspender. Bueno, eso es una respuesta a medias, diría yo, es una respuesta a medias. A ver, tomando lo que dice Diego Cabot, y yo insisto, que me disculpen el lenguaje, un tanto impropio. Diego, que fue el que investigó, está, iba a decir la palabra, nervioso, con la respuesta que el presidente dio ayer en el programa de Joaquín Morales Solá.
Porque el presidente, como única respuesta, anunció la suspensión del pago. Pero no ordenó que se abra una causa judicial. Cabot, hoy en la radio, dijo, decir nos equivocamos o compramos más caro es una subestimación de todos nosotros. Porque decir eso es un tanto infantil. En las redes, a Cabot lo venían insultando de lo lindo, como pasa siempre, como pasa con los periodistas que investigan. Empiezan los troles a insultar. Y me decía, Diego, ¿qué se puede hacer para absorber semejantes ofensas? ¿Cómo se hace para conseguir una noticia más que confirmada, más chequeada, como la que se consiguió ayer? Cabo calificó como insuficiente la respuesta del presidente cuando Alberto Fernández explicó que como los empresarios habían cotizado el aceite y el azúcar con sobreprecios, no se les iba a pagar. Bueno, estará bien, pero es insuficiente. Es incomprensible, me decía Diego. Se muestran como actuando con torpeza, cuando yo creo que estamos en presencia de un presunto hecho de corrupción. Diego estaba tan indignado que incluso se tomó, en un momento de la charla, la libertad de tutear al presidente. El presidente no puede ser un comentarista de la realidad. ¿Sabes qué? Decía Alberto Fernández. Si hubo cartelización, habría una causa. Y más allá del tuteo, no. Está bien lo que plantea. Habría una causa ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que es el organismo correspondiente. La misma comisión, lo hablamos ayer con Claudio, la misma comisión a la que el presidente le da, Martín Tetaz, autoridad... A los municipios. Claro, para ejecutar la ley. O sea, hay una ley y se los puede denunciar a estos empresarios. Pero además es más grave, Luis, porque si las empresas le están vendiendo con sobreprecio al propio Estado, después no le van a vender más barato al almacén, digamos. Es un poco una contradicción. Le están poniendo un piso de precios muy por arriba del precio competitivo a las compras de grandes volúmenes que van para el Estado. Entonces, vos, si sos un empresario y le podés vender muy caro al Estado, ¿le vas a vender más barato al almacén? No, y agregarle un detalle, Luis, que no es menor, que los que van a tener poder de policía para controlar a los comercios son los intendentes de un municipio, de un intendente oficialista, proviene Gonzalo Calvo. No es menor que entonces, ¿quiénes van a controlar? ¿Es el zorro en el gallinero? ¿De dónde salen estos controles? Bueno, y esto me parece un elemento importante. Y para que vos te des idea de por qué pusimos esta cámara oculta, volvé a poner la cámara oculta, por favor, Mariano. Y o hagámoslo así. Ahí está la cámara oculta. Mientras tanto, Hugo Machiavelli, ¿nos podés contar quién es efectivamente Gonzalo Calvo, por favor? Exactamente, Luis. Este hombre que acaba de ser desplazado trabajó con Martín Insaurralde. Recordemos que fue expulsado trabajando en Almirante Brown por una denuncia de los propios empleados a raíz de este proveedor que, cansado de pagar coimas, decidió grabarlo en su propia oficina. También integró... Perdón, no es el intendente Insaurralde, Hugo Machiavelli. Es Mariano Cascallares. Mariano Cascallares, sí. Pero, también después, trabajó con Insaurralde. Bueno, también trabajó con Insaurralde. Cascallares lo desplazó, pero estuvo dentro de la cartera de seguridad de Insaurralde. Luego integró el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alicia Kirchner. Es decir, que Daniel Arroyo lo conoce a Gonzalo Calvo, o al menos trabajó dentro de la gestión anterior cuando Daniel Arroyo estuvo a cargo de ese ministerio. Y dirigió hasta septiembre del año pasado la Secretaría de Seguridad, Justicia y la Agencia de Seguridad Vial. Ahí fue justamente destituido por sospechas de coimas, reiteramos, a partir de la grabación de un proveedor que se puso una cámara oculta, entró al despacho de Gonzalo Calvo, lo registró, esto se difundió incluso a través de las redes sociales y sus propios compañeros de trabajo también lo denunciaron. Muy bien, enseguida vamos a hablar con Luciana Vázquez de alguna manera con un tema que tiene que ver con esto, ¿Cómo es la corrupción en tiempo de pandemias? Porque hay una respuesta para eso. Y también con Martín Tetaz, ¿no? El costo de la corrupción, de esta corrupción y de otras corrupciones. Pero Diego Cabot me decía que no es muy creíble la hipótesis de que el Ministerio de Desarrollo
se equivocó comprando más caro. Vos no te equivocás. No te equivocás con esas cosas. Diego Cabot dice que el Estado debería tener gente profesional comprando. Y es muy lógico lo que dice. Yo lo comparto, es pura lógica. Diego sostiene, y lo nombro a él porque es quien empezó la investigación, que si el problema es que se paga caro porque el plazo se estira a 120 días, lo que tiene que hacer un Estado eficiente y honesto, repito, eficiente y honesto, es acelerar el sistema de pagos, ¿no, Martín? Primero, acelerar el sistema de pagos. Segundo, que también ese mismo argumento se cae porque las empresas tampoco digamos, cuando le venden a Carrefour o a un supermercado grande, tampoco reciben la paga al contado, digamos. Es cierto que no es una paga tal vez a 6 meses o con el riesgo que tiene venderla al Estado, pero tampoco es que te pagan en cash, digamos. Tampoco es que vos le vendés a los almacenes de grandes superficies, claro, esto es y te pagan al contado. La compra que hizo el Estado es una compra que hacen los grandes supermercados a proveedores masivos, ¿no? Exacto. A proveedores muy grandes. Bueno, decía Diego, ya que pueden comprar sin licitar, decía Cabo con absoluta lógica, pues entonces paguen más rápido, pero no convaliden precios exorbitantes. Y cuando hablamos de precios exorbitantes, yo hoy me pasé comparando, no sé si le pasó a ustedes, los precios de esa no licitación con los precios de cualquier mercadito, hipermercado. O sea, es un escándalo. Vamos a hablar con Víctor Fera enseguidita, que es un mayorista que le vende a los supermercados, ¿no? Y que dijo ya, che, si me lo compraban a mí, lo dijo así, sueltito de cuerpo, se ahorraban 300 y pico de millones de pesos. Es el Estado el que debe hacerse responsable de esto. Y es el estadio más bajo en el que se puede caer, o el que puede caer un funcionario cuando roba con la comida en un momento de emergencia. De nuevo, emergencia, pandemia y corrupción. Lo que venimos advirtiendo, cuando me preguntaban a mí, che, ¿ahora qué laburo van a hacer ustedes con el tema de la pandemia, del coronavirus? Iluminar las escenas o el intento de tentación autoritaria, iluminar los casos de corrupción por las ventas, por las compras sin licitación. Decíamos, Luis, que el barbijo no nos tape los ojos. Hoy hablábamos con Diego Cabot en la radio, sí. Insistíamos en esto. A ver, esto es psicología de la percepción, usada de manera perversa. Hay una prueba que se hace en psicología de la percepción que te dicen, hay 2 equipos pasándose una pelota, contá los pases del equipo blanco. Bien, cuando termina el video te preguntan, ¿viste al mono? ¿Qué mono? No lo viste porque estabas contando los pases. Bueno, lo siniestro de esto es que están contando muertos, no están contando pases. Están contando muertos. Y en el medio de esa contabilidad de muertos hacen estas cosas. Y ¿sabes? Si Diego Cabot no lo veía, si no se ponía el barbijo para abajo, si no lo veía, pasaba. ¿Cuántas pasaron? ¿Cuántas pasaron de estas? Bueno, hoy están hablando de un tema del que no tengo confirmación, pero que tiene que ver con compras en el PAMI. Vamos a averiguarlo, ¿no? El gobierno tiene que hacer una investigación más concreta. Más concreta. Dice Diego, no puede ser que el presidente, en estos casos, hable como un comentarista de bar que dice, acá lo que hubo fue una cartelización de empresas. Porque si de verdad hubo una cartelización de empresas, se tiene que investigar, es un delito. Un delito que puede investigar Defensa de la Competencia y la Justicia Federal, ¿no, Martín? Bueno, por supuesto, está en contra de la Ley de Defensa de la Competencia, así que claramente, sí. Lo tendría que haber denunciado el funcionario. Pero claro, acá, hay un tema que... Pero además, perdóname, Luis, una de las empresas le ofrece de precio el aceite, por ejemplo, 157,62, la otra empresa le ofrece 157,87. Digamos, un nene de 5 años, mire y se da cuenta. No, claro. Por favor. Por eso, se necesitan, Claudio, funcionarios idóneos que digan, esta compra tiene que ser así, o esto no puede ser. Se necesita funcionarios idóneos y un sistema y voluntad que funcione, política y voluntad también. política, y que un sistema que funcione para que esto no pase y que además ese sistema permita que haya controles internos, que eso es lo que no hay, y que además no solo no hay controles internos, que ese es uno de los problemas que hay en el Ministerio de Desarrollo. El loteo, de lo que hablábamos ayer, ese loteo hace que algunos se abran de piernas, otros dejen pasar, otros no quieran poner el gancho, los intendentes le están diciendo la cámpora no quiso poner el gancho, por ejemplo, y se están pasando facturas, y otros ponen el gancho aparentemente arreglados, presionados por
los proveedores, por el sistema, por los comandantes de esta situación. Claro que sí. Enseguida le vamos a decir quién es quién en cada empresa. Y enseguida le vamos a decir cómo está loteado el Ministerio de Desarrollo Social, que por otra parte es uno de los tantos ministerios que están loteados. Pero una primera mirada de Luciana me interesaba. Corrupción y pandemia, ¿van de la mano en el mundo y acá también? Mira, hay una pregunta interesante que uno se puede plantear y que se la ha estado planteando a la sociedad, es si en tiempos de epidemias o de pandemias, cuando está en juego la salud y la vida o la muerte, las sociedades pueden ser mejores. Y en relación a la corrupción, sobre todo en el sector salud, hay más noticias. Y te quiero leer una frase que la tenemos en una información en pantalla que dice así: la corrupción tuvo un rol clave en el brote de ébola, su propagación y su contención letal. Esta es una frase de un informe del Michelson Institute, que es una organización independiente con base en Noruega, financiada por varios países, Canadá, Australia, entre otros, que investigó el gasto, $1 billón se gastó en contener la pandemia, Repetí la epidemia. repetí la frase. La frase es esta: la corrupción tuvo un rol clave en el brote de ébola, su propagación y su contención lenta. Y lo que sostiene este informe es que cuando hubo una apropiación ilegal de fondos aportados por la Alianza Vacunas Gavín, los pobladores, la sociedad africana empezó a desconfiar del uso que le daba el gobierno y efectivamente no se destinaron esos fondos a la contención de distintas enfermedades. Cuando llegó el ébola, el nivel de desconfianza en relación a las acciones de gobierno hizo que la gente no creyera en que tenía que cuidarse. Es decir, la corrupción genera desconfianza y la desconfianza en épocas de epidemia, cuando las directivas desde el Estado tienen que llegar a la población y ser abrazadas. Le pega derecho a la salud. Derecho a la salud. Importantísimo el dato. O sea, que la corrupción, esto lo voy a decir yo, que la corrupción en estos casos también mata. Diego Cabot cree que si su hipótesis es que la obligación como jefe de Estado es denunciar a defensa de la competencia, eso es lo que debería hacer cualquier Estado. La sensación que tiene Diego, y yo también, es que a muchos nos toman por tontos. Y se lo preguntó hoy, por eso lo cito a él en la radio, ¿por qué no salieron a reclamar y protestar los que se sentaron en la mesa contra el hambre? Yo hago mía esta pregunta. No sé si está la foto de la mesa contra el hambre ahí. A ver, ¿me muestran, por favor? A ver, yo lo estoy viendo de costado. ¿Me recuerdan quiénes estaban ahí? Nadie de la mesa contra el hambre dijo, che, ¿qué pasa con esto? Correte un segundito, Franco, así lo puedo ver por ahí. Tinelli, Caparrós. Claro, digo, no es contra Caparrós, no es contra no es contra Marcelo Tinelli, no es específicamente contra nadie. Pero si están en una mesa contra el hambre, cuando alguien intenta robar pagando la comida que necesitan los grupos más vulnerables, más de la cuenta, alguien tiene que levantar la mano y dice, esto no puede ser. Para Diego, esta trama de corrupción tiene 3 partes bien definidas. Escuchá. Un Estado bobo o cómplice que compra muy caro. Obvio, ¿no, Martín? Sí, por supuesto. ¿Nadie duda de esto? Sí. Como Histórico. mínimo. Bueno, un Estado bobo o cómplice que compra muy caro. Proveedores que no producen alimentos. Atención, porque Intermediarios se llama eso. Intermediarios. Bolseros. Intermediarios. Encarecen Claro. el producto. encarecen el producto. Esto parece composición tema la vaca, pero hay que decirlo. Pocos lo están diciendo. Todo parece indicar que los productores vendieron a precios lógicos, pero los proveedores intermediarios o bolseros no vendieron a precio lógico. Las empresas que aparecen como vendedoras no son productoras de alimentos. Y Hugo Machiavelli, ¿quiénes son esas empresas? ¿Quién es quién en esas empresas? ¿Cuáles son sus vínculos políticos, Hugo? Exactamente, Luis. Ahí vas a ver en una información que hemos resumido cuáles son estos 2 grupos empresarios. De las 6 empresas, 5 no producen alimentos, son intermediarias. Pero fíjate que los 2 grupos, 3 y 3 empresas, están coordinados además en direcciones similares. Seguramente la información que vamos a ver ahora en pantalla te resume y reduce un poco cuál es la situación de cada una de ellas. Yo te voy a contar en detalle, ahora vamos a verlo seguro con una placa,
cuál es cada No sé una si de... están las placas. Comentá lo que tengas, Hugo, por favor. No lo tengo de memoria, por eso no te lo digo, porque entendía que estaba ahí. Pero... Bueno, vamos a tomar la lectura y que se la vayan diciendo de la lectura de lo que vos pasaste. Exactamente, claro. porque Mientras tanto yo continúo con lo mío. Son 6 empresas que fueron denunciadas, que van a ser investigadas en la justicia. Recordemos, los delitos que se van a investigar son, por un lado, malversación de fondos públicos, aunque esto, si se suspendieron los pagos, por supuesto, no va a ocurrir. Sin embargo, sí se va a investigar si estamos frente a un holding empresarial que se organizó de manera direccionada para prestar un servicio que finalmente no va a ocurrir por la suspensión a último momento de esto por parte del presidente. Bueno, avísenme cuando esté el empresario Víctor Fera, así empezamos a hablar con él, ¿eh? Bueno, está ya... Bueno, lo voy a saludar primero y voy a terminar de comentar lo que conversé esta mañana con Cabot. Víctor Fera, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Luis? Bien. A ver, ¿usted dijo o no dijo, Víctor Fera, si me lo hubieran comprado a mí, se hubieran ahorrado 300 millones de pesos o más? Bueno, pero primero le voy a corregir algunas cosas de lo que dijo. Por favor. Yo estaba sentado en la mesa del hambre, la primera reunión que se hizo en Casa de Gobierno, y yo fui el primero que denunció esto. Así que si algún otro no denunció, yo estaba presente ahí y denuncié este tema. ¿Que denunció que, Víctor? Yo denuncié esto, no Cabot. Yo denuncié el problema que había públicamente. Porque esto pasó así. Ayer a la mañana me llama un periodista de Salta. El periodista de Salta me pregunta cuánto vende un paquete de fideos. Y yo le dije 30 pesos. 30 pesos es el precio que yo vendo un paquete de fideos por una unidad. Cuando me dijo eso, el periodista de Salta, Martínez, no sé cuánto se llama, me cuenta que la Secretaría del Ministerio de Desarrollo había hecho una licitación con fideos a 84 pesos. Yo le dije, la verdad es una barbaridad, no corresponde eso, yo me quedé duro. Pero más me enerva cuando dice que mi marca no estaba habilitada para que la compraran los que estaban licitando. De hecho, yo no licité porque no somos licitadores. Y le voy a decir por qué no se licitó mi marca. Mi marca no se licitó porque en el mes de diciembre yo le vendí a Desarrollo Social, porque me llamaron expresamente Desarrollo Social, el señor Arroyo, y me dijo que tenían un problema, que el gobierno anterior se fue y dejó todo vacío. Le digo, mire, nosotros no somos licitadores, Daniel, pero yo le voy a hacer una gauchada, me hicieron un pedido y yo ese fideo lo facturé 24 pesos. Ahora, Víctor, más allá... Pesos. Víctor, no, perdón, pero más allá... pero más allá no, déjeme porque yo quiero el correlato como corresponde. No, está bien, pero como hice una pausa... 24 pesos, y por eso, como dice, 24 pesos, no podía entrar en esa licitación que realmente era un desastre. Y no entiendo por qué no entró. Porque, no, a ver, espéreme un segundito. Exactamente, porque la licitación fue un desastre. Pero este desastre, que fue esta licitación, yo realmente la denuncié públicamente y dije que quería presos a todos, para que quede claro, la única persona que salió a decir eso fui yo, que quiero preso a todos y que le pido al presidente de la Nación que actúe con firmeza por esto, porque estábamos jugando con el hambre de la gente. Y quiero que escuche los audios, Luis. ¿Sabes por qué quiero que escuche los audios? ¿Los Porque audios de quién, no hay perdón? generales, Sí. los míos, que son miles de esta semana, de ayer y de hoy. Porque acá todos se adoran generales. Cabó, Pedro, José. No, pero, Acá el único que pero lo Víctor, fue déjeme un segundito. Y el señor Martín, quiero hablar yo, y el señor Martínez. Este señor, pero, ¿sabe por qué? Déjeme. Porque ese señor es el que ¿Quién es primero hizo la Martínez? denuncia. ¿Quién es Martínez? Pero no importa. Sé, es el señor que me hizo el reportaje. Pero Víctor, espéreme un segundito. Pero déjeme un segundo. Déjeme un segundo. Víctor. Pero déjeme hablar. Pero lo estoy dejando hablar, pero déjeme que le... Pero no se entiende nada, sino, mire, Víctor, primero, olvídese, sí, no, ya sé, olvídese, Y le voy a explicar algo, y en el gobierno del señor Mauricio Macri, con la señorita Carolina Stanley, yo también le vendí mercadería, y la cual me pagaban a los 5 o 6 meses. No se vaya a la cámara. 5 o 6 meses, ¿sabe para qué? Para que no pueda licitar yo. Porque la corrupción viene de hace muchos años, y viene toda esta gente de la corrupción.
Entonces, hagamos historia y vamos a investigar a todo el mundo y quiero preso a todo el mundo, porque acá se jugó con el hambre de la gente. Carolina Stanley, quien sea, y todos los que estuvieron en compras en la ciudadanía argentina para el Ministerio de Bienestar Social. ¿De acuerdo? Ahora, no hay investigaciones acá. Acá la investigación la hizo una sola persona, el señor que me llamó a mí para hacerme la nota. Bueno, Ese fue el único que investigó. pero Los demás, todos levantaron notas. Sí, ahora, Víctor Fera, yo le quiero preguntar... adelante te lo voy a dejar seguir hablando. Bueno. Pero quiero dejar aclarado que los demás levantaron notas. Bueno, nada más. Sí, ahora, Perfecto. Pero mire... Esto para que quede claro. Pero espere un segundito. Levantadores de notas, nada más. Pero escúcheme, vamos al eje central de la cuestión. ¿Por qué dice que en estas compras hubo corrupción? Porque se ven los precios. Y usted dice que no cómo... digo que hay corrupción, digo que hay sobreprecio y el sobreprecio y la corrupción. Y hace 20 años o 10 años que vengo diciendo que hay más corrupción en la comida que en la obra pública. Si alguna vez usted escuchó un audio mío, uno solo que haya escuchado, si se le puede molestar alguna vez, va a ver que en todos mis audios digo que hay más corrupción en la comida que en la obra pública. Y dígame cómo se expresa esa corrupción y quién participa. No quiero que ningún periodista se anote esto. Pero bueno, eso la persona que levantó la nota que me llamó a mí, anóteselo. Y yo que llamé al señor Arroyo a las 8 de la mañana para decirle lo que estaba pasando. ¿Y qué le dijo? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Y qué le dijo Arroyo? La llamé a Victoria Tolosa, la llamé al Chino Navarro y ahí empezamos a trabajar para echar a los chorros del Estado. ¿Le queda claro o no le queda claro? Porque ustedes se anotan mucho poleta, se anotan ustedes. Y no hacen nada, hacen títere. Que el señor Chino Navarro, Victoria Tolosa, Víctor Fera, lo llamó el Arroyo y ahí empezamos a trabajar con el presidente de la Nación para echar a los chorros, si es que lo hay. ¿Y quiénes son los chorros? Si es que lo hay, por eso se echó a una persona y se va a investigar. ¿Y las empresas? Porque yo soy un argentino comprometido, y las empresas también hay que investigarlas. Yo soy un argentino comprometido con mi país. Me parece muy bien. Usted es un empresario de la alimentación. Por la televisión. Y le voy a decir más, Mascula, a usted se lo voy a decir porque tengo ganas de decirlo. Sí. Usted me prometió que me iba a llevar al programa de América. ¿Cuándo? No me llevó nunca, porque nunca tuvo huevos para decir que me prohibieron en América. En cambio, su compañero... ¿A que usted lo prohibieron en América? Eso es posible, pero yo no... que estaba antes que usted, una vez también me lo prometió y me mandó a avisar con el señor Jorge, y no voy a dar el nombre quién es Jorge, que lamentablemente no estoy para estar en América. Sí, señor. Pero es probable, yo no lo... La política, con la corrupción del periodismo. Sí, hay que hablar de eso también, sí. Con toda la corrupción. Ahora, y terminamos con la corrupción. Pero Víctor, volvamos al eje de la cuestión. Perdón. Haga más comicidad. ¿Usted está protegiendo algo dentro de este gobierno? No, porque se está yendo un poco el eje. Pero usted está haciendo que son los inventores de esto. Acá el inventor de esto fue Victoria Tolosa, fue Víctor Fera. Pero forman parte del propio gobierno, es lo que corresponde. Forman parte del propio gobierno. Y usted como empresario, de la alimentación. Usted como empresario, lo vengo diciendo desde hoy. Pero conoce a las empresas. No se sulfure porque no se lo escucha, sino. No se sulfure, no se acerque porque si no, no se lo escucha. Escúcheme. ¿Usted conoce a las empresas, Víctor Fera? Las de nombre las conozco. Son las que vienen ganando licitaciones hace 15 años. Ajá. En todos los gobiernos. Con todos los gobiernos. Con el anterior se cansaron de ganar, y con el anterior también, y con el anterior también. Entonces, ¿sabe lo que tenemos que hacer, Majul? Empecemos a hacer investigaciones de en serio. Vamos para agarrar el toro de las astas, no hagamos más política barata. Hoy yo denuncié esto y le pedí por favor al señor presidente de la Nación que actúe y que saque a la gente que tiene que sacar. ¿Y le atendió el presidente? ¿Lo atendió el presidente? Que corresponde, y es lo que hizo el presidente de la Nación. ¿Lo atendió el presidente?
No hace falta que me atienda. Lo dije públicamente y lo hizo igual. El presidente no necesita chupamedia, necesita que la gente se lo diga. Pero usted sabe... Él dijo que él va a escuchar a la gente. Usted sabe que sea una cartelización, usted conoce esto, ¿no? Supongo. Sabe que sea una cartelización, deben hacer las denuncias correspondientes. Esa cartelización la denuncié en el gobierno anterior, la denuncié con la ley de góndola, la denuncié y se la pasaron por las bolas. ¿Quién es? ¿La justicia? Todo. El gobierno anterior, la justicia, defensa de la competencia, el implacable Greco, el hombre más honesto de la Argentina. Son honestos, hasta la familia se llama honesto, en la defensa de la competencia. Yo sé lo que es ser pisoteado por algunas empresas multinacionales y nacionales que te quieren empujar a la quiebra, compañías como la mía. Y usted también lo sabe, porque estuve en su oficina hace 5 años hablando de este tema. Sí, Y no lo vi nunca hablar de eso. No lo escuché nunca hablar de eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Porque Víctor? aquí hace política barata, amigo. Bueno, Acá el único que denunció no, no es Juan. mire, usted puede decir personalmente lo que... No, está bien, diga lo que quiera, Víctor, pero lo importante, pero no grite más, que se va, no grite más que se está poniendo muy nervioso. ¿Está en su casa? ¿Está con la cuarentena? Escúcheme. Sí, no, pero tranquilícese. Y se meta preso a que tenga que meter preso. Sí. Porque se jugó con el hambre de los argentinos. Hace muchos años que se viene jugando con el hambre de los pobres. ¿En dónde? En el Ministerio de Desarrollo Social. Los compradores, directores, no sé quiénes. Pero quiero que hagamos eso, Majul. Lo acompaño. Mire, escúcheme, primero, sí, no me acompañe. Escúcheme un segundo, Víctor. Mire, escúcheme un segundo. Primero, aunque usted haya ido a mi oficina, yo no tengo obligación de entrevistar a nadie. Yo lo entrevisto cuando me parece interesante en el momento que me parece. Perdón, no habrá escuchado, muy bien. Trabajado como ciudadano. No habrá escuchado de mí que en mi programa lo habrán prohibido porque yo no permito eso. ¿Lo habrá escuchado de otros periodistas de América? Mire, le digo una cosa, es probable, no se trata de mi caso. Y sobre lo que usted opina, sobre cómo hacer las cosas, yo le diría a Víctor Fera, de persona grande a persona grande, que se calme un poco, Estoy calmado. Bueno, estoy calmado. Lo que pasa es que no me gusta que hagan tanta bandera con algo que ustedes no lograron, lo lograron otros. Bueno, espero Logramos que... otra persona. Y lo felicito al señor que... Gracias, Fera. Me entrevistó sábado, que me entrevistó ayer. Lo felicito por haber hecho esto. Por entrevistarlo. Ayudó a la Argentina. A usted. Claro que lo felicito, porque lo ayudó a la Argentina. Bueno, Fera, le agradezco mucho. Cálmese un poco porque se va a sulfurar, y no sé por qué miraba para el costado, a ver si le estaban dando alguna indicación, pero usted, yo supongo que... piensa por sí mismo. Bueno, tranquilo, Fera, que la vida continúa, ¿Qué hacer, Majul? Bueno, muchas gracias por atendernos, Placer fue atenderlos. Bueno. Dijo que fue un placer. Bueno, ahí está. Empresarios dementes tenemos en la... Uno tiene años de esto, ¿no? Lo que no queda claro en qué sentido dice el verbo atender. Sí. No, queda claro. Queda claro. Sí, a ver, es cierto que Víctor Fera siempre viene planteando el tema de los precios, pero hace mucho tiempo. A veces se le entiende, a veces no se le entiende. Esta última vez le entendí poco porque agarró para... Viste, nosotros queríamos hablar de los precios y agarró para a ver quién es el que denunció. Bueno, mejor. Si esto se hace bien grande, mejor para todos, ¿no? No, algo en lo que fue claro es que hace años que se viene robando con la comida para los pobres. Sí. El desarrollo social. Ahora esta es una lectura bien argentina. Es decir, cuando se denunció en los cuadernos la corrupción, todo el mundo decía, hace años que las constituciones... Ahora, chocolate por la noticia. Bueno, agarraron a alguien, es bueno. A mí no me quedó claro de los dichos del empresario, fue en relación a que, habló con Arroyo, dijo, y habló con otras personas de gobierno, pero esas personas hicieron una denuncia judicial planteando este tema. Eso no, de hecho lo negaron. De hecho lo negaron esas personas. Claro. Es decir, tanto Arroyo como los principales funcionarios, primero negaron que hubiera habido casos de corrupción, ahora salta la térmica. Lo que dijo Arroyo es que primero admitió sobreprecios. Sí. Por eso, cuando se grita no se entiende nada. Pero explicó el sobre... Pero por eso grita. Claro, por eso grita. A ver, ¿por qué? Esa es la estrategia. Discúlpame, Federico Andajasi, perdón. ¿Por qué grita Víctor Fera? Para que no se le entienda.
para que no se le entienda. Exactamente. A ver, mezcla todo, ¿no? Esta trama es muy sencilla de explicar. Es muy sencilla. Ahora, si vos metés a un funcionario acá, y metés a otro allá, y gritás y qué sé yo, parece que vos tuvieras una razón que no tenés. A ver, vamos a decir las cosas como Yo son. cuando terminé de hablar pensé que había sido yo el que le vendió loco. No tengo ninguna empresa de nada. Vamos a decir las cosas como son. Hay empresarios, no vamos a dar nombres, que cuando se quedan afuera de una licitación o de un negocio, se enojan, se ponen nerviosos. Entonces, ¿sabés qué hacen? Extorsionan, diciendo, mirá que yo sé que acá hay corrupción, mirá que yo puedo hablar. Y a veces gritan. Pero sería muy bueno que muchos empresarios se presenten en la justicia y digan todo lo que saben. Sin gritar, que se presenten en la justicia y digan todo lo que saben. Que no llamen al presidente o que llamen si quieren, pero además de llamar al presidente, que presenten... Bueno, perdón, lo que sostiene Diego Cabo. Che, presenten las cosas, presenten los papeles. ¿Hay corrupción? Presenten los papeles. ¿Hay corrupción de hace años? Sí. Nombraron a Carolina Stanley. ¿A quién más nombraron? A Carolina Stanley, a todos los gobiernos, a Macri. Presenten los papeles. Es lo que corresponde. Pero ese es el viejo apotegma de Néstor Kirchner. Para disimular un elefante hay que sacar a la calle 10.000 elefantes. Sí. Estos son los gritos, estos son los nombres, son los 10.000 elefantes para que no se vea exactamente lo que está pasando. Es muy fácil de explicar, ¿eh? Se nota. Cuando volvamos seguramente vamos a hablar con Horacio Rodríguez Larreta y tenemos un par de entrevistas y la participación de este gran equipazo que es muy contenedor. El equipo, este tipo te dice... les voy a pedir un favor a Víctor Fera cuando me llame, porque por teléfono también es. No me grite más, Fera. No grite más, se lo pido por favor. Estamos trabajando para no gritar más. Bueno, en el medio de este escándalo de presunta corrupción, nosotros le dijimos que le íbamos a mostrar quién era Gonzalo Calvo, y lo mostramos. Y ahora, quiénes son las empresas que vendieron alimentos con sobreprecios involucradas en este escándalo. Dale, Hugo, te escuchamos. Exactamente, Luis, lo que va a investigar la justicia federal, porque atención, que no solo se investiga cartelización, sino posible incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos que intervinieron en esto. Acá tenés las empresas. El primer dato es que son solo 2 grupos empresariales que reúnen a las 6 empresas investigadas. Fíjate, el grupo Luzardi, que tiene la empresa Teilem Sociedad Anónima, Forain Sociedad Anónima y Copacabana Sociedad Anónima, y el grupo Toscano, Alimentos Generales S.A., Sol Ganadera S.R.L. y MH Acurso S.R.L. Están agrupadas no solo en 2 grandes grupos empresariales, sino que sus direcciones, cuando cruzás los datos, también son similares. De las 6, como decíamos, 5 empresas no producen alimentos. Esto llamó la atención de todos porque ¿cómo puede ser que el gobierno compre en intermediarios? Y Forain S.A., fíjate este dato, no registra antecedentes de venta de alimentos. Este es otro elemento que va a ser investigado en una causa en la justicia federal que va a seguir adelante, Luis. El último dato tiene que ver con lo que te contaba. Atención, los posibles delitos: incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos para quienes intervinieron en esta compra, en este trámite, malversación de fondos y posible administración fraudulenta. Te decía, la investigación ahora en manos de la Fiscalía Administrativa pasará a la Justicia Federal oportunamente cuando, por supuesto, se reactive toda la actividad en ese fuero. Gracias. Se fue el Skype con Víctor Fera, ¿no? Porque yo sigo escuchando como todavía los gritos. Te retumba todavía. Te ven los oídos. Bueno, enseguida vamos a hablar con Conrado Stoll, y Conrado Stoll planteó una idea, bueno, sabida para algunos especialistas e inquietantes también, que es que el número de contagiados y muertos no es el real, por los motivos que nos va a explicar en un ratito nada más. Pero por lo que pasa ahora con los casos de corrupción y en la pandemia, también hay grieta en la oposición, Claudio Jacqueline, controlar o cooperar. Esa es la cuestión. Sí, sin duda. Hoy el gobierno en algún punto lo que empieza a mirar casi con beneplácito es, se divide la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición empieza a tener una situación muy compleja, en esta situación de excepción, donde el lugar cómodo para el gobierno es, hay un bien superior que estamos defendiendo. ¿Dónde entra la oposición? Están los que tienen responsabilidad de gobierno, los que tienen territorio, los Horacio Rodríguez Larreta, los Suárez en Mendoza, los Morales en Jujuy, que tienen la necesidad de cooperar. Pero por el otro lado están los que dicen, pero hay que controlar. ¿Dónde está el límite? Es el conflicto que tienen adentro. ¿Por qué? Porque la oposición no tiene conducción. El gobierno lo aprovecha
Y en ese contexto es donde se le hace difícil a la oposición poner en evidencia las cosas que están mal, lo que acabamos de ver, lo que comentamos. Y quienes tienen la obligación de dar respuesta a los ciudadanos por los que fueron votados, tampoco saben cómo pararse frente a esa situación en la que están obligados a cooperar, a colaborar, porque la ciudadanía así lo pide, porque de ellos se espera la respuesta, pero no pueden tampoco plantar su posición como oposición. Y entonces se desdibujan. Hoy la oposición es un conglomerado bastante informe que no sabe muy bien dónde pararse. ¿Quién es quién hoy en la oposición? ¿Macri dónde se para? ¿Está jugando o no está jugando? Macri está jugando tratando de evitar la división. Pero claro, quienes juegan con él, quienes están más cerca de él, son los que tiran piedra, los que se exponen. ¿Quiénes son los que tiran piedra? Los que tiran piedra son Patricia Bullrich, sí, particularmente, o Mario Negri, que no encuentra un lugar porque el Congreso está cerrado y entonces dificulta su espacio. Y después... Pichetto, obviamente. La gente que está más cerca de Macri es la que está en la posición más combativa, pero una posición más combativa que tampoco es la oposición que hace el control de la gestión. Por lo tanto, se desdibuja. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales. Exactamente. O María Eugenia Vidal, que dijo, hasta que no pase esto, en silencio, y prefiere no hablar. Y de hecho, ante algunas manifestaciones del gobierno, lo que hizo fue adoptar el silencio más absoluto. Esa incomodidad hoy adentro hace mucho ruido en la oposición y el gobierno la celebra y de hecho se pregunta todo el tiempo, ¿se divide Cambiemos? Y esto es lo que está apostando. Claro. Con mucho esfuerzo, algunos tratan de mantenerlo unido. Sería peligroso para la democracia una oposición que no ejerza su rol. Bueno, y hablando de oposición, el gobierno también tiene sus internas. Hay quienes dicen, che, tenemos que hacer un ajuste en la política. Y otros dicen, no, ¿qué ajuste en la política? Alberto Fernández dice, es una demagogia. Y hay una lista de altos sueldos en el Estado que mañana Guadalupe la va a presentar. Cuando me mostró las cifras, yo no sabía que... Dame un ejemplo, dos. A ver. No, para que tengan una idea... En el último escalón de los que menos ganan están los ministros, presidentes. ¿Cuánto gana un ministro? ¿Cuánto gana un ministro? Y un ministro gana entre 180.000 y 200.000 pesos. ¿Y cuál es el sueldo más alto? 270.000. 270.000. Sí. Bruto. En el bolsillo. El sueldo más alto, sí. 1 millón de pesos. ¿El sueldo más alto en el Estado, 1 millón de pesos? Sí. Después mañana me decís quién es. ¿Y cuántos sueldos hay así? Un montón. Un montón. Se va a sorprender. Martí Tetaz tenía preparado el tema el costo de la corrupción en una economía en recesión. Sí, claro, Luis, claro, porque es bastante más grave de lo que parece. Uno piensa que el costo de la corrupción es solamente esa plata que se robaron. Eso te diría que es casi lo de menos, el monto de dinero que se robaron. Primer punto importante ahí, trascendente. Hay un debate en la literatura económica respecto de cómo conviene que el Estado ayude. ¿Cómo conviene que el Estado ayude? Si conviene que el Estado directamente ponga la plata o si conviene que el Estado se transforme en un almacén, que es este caso, y que entonces reparta dádivas, como las reparte, en la forma de paquetes de polenta o de lo que sea. Entonces, hay suficiente evidencia internacional al respecto de que siempre es preferible repartir dinero y no repartir este tipo de cosas. Primero por las ineficiencias que hay en el camino. ¿Es mejor repartir la tarjeta alimentar? No, más aún todavía. Es mejor repartir la UH, que es el mejor instrumento que había. Acá cuando se montó la pantomima de la mesa del hambre, vamos a decirlo en castellano, cuando se montó la pantomima de la mesa del hambre, porque había hambre realmente en Argentina, y van varios meses de que montaron esa mesa, y todavía no llegaron todas las tarjetas alimentarias, y en la emergencia, cuando llegó la pandemia, dijeron, bueno, está bien, vamos a pagarla por la vía de la asignación universal. Y eso es lo que tendrían que haber hecho del momento número 1, porque esa era la emergencia. La asignación universal tiene como cosa extraordinariamente buena el hecho de que no hay ningún puntero político en el medio. No hay ningún intermediario en el medio que le compra a un productor y le paga, como pasó en este caso, que le pagaron a los productores 90 pesos la botella de aceite y se la vendieron al Estado a 157. No hay un intermediario currando en el medio. No hay un político armando una pantomima de acto para repartir una tarjeta que estigmatiza la pobreza de la gente, con la cual quieren hacer clientelismo político. No existe eso. Pero claro, hay que dar en efectivo el dinero. Mira, hay un estudio de Vito Tanzi, un economista muy conocido, que hizo un estudio econométrico que demuestra que usando los datos del informe de Transparency International, ¿no?
Es un informe que mide la percepción de transparencia que hay en los distintos países. Argentina tiene una nota de 4,5, mientras que Uruguay, nuestro vecino, tiene 7,1. Es un vecino ejemplar, nosotros no, estamos al borde de la línea. Hace 3 años atrás teníamos 3,8 en esa nota, hoy tenemos 4,5. Una nota mala, modesta. Cada punto, con esto te cierro, cada punto que crece, o que mejor dicho, que cae la transparencia internacional, le cuesta al país 1/4 de punto de crecimiento del PBI. En plata, lo que habla Luciana, ¿no? En plata, Argentina podría tener hoy un PBI, si tuviera los niveles de corrupción de Uruguay, por lo menos 200.000 millones de pesos más de lo que tiene. Esa es la mitad de la plata que te conté ayer que se necesitaba para terminar con la pobreza en Argentina. Mira vos. Si no hubiera corrupción en la Argentina, se juntaría el dinero para terminar con la mitad de la corrupción en Argentina y se podría redistribuir ese dinero de una manera mucho más simple, sacando a los políticos del medio, sacando la corrupción y sacando al clientelismo. Gracias. Vos estás en tu casa, encerrado. ¿Cómo te funciona la cabeza? ¿Hay cierta locura, entre comillas, vinculada con el encierro, la cuarentena y la pandemia? Después vamos a hablar de eso con Federico Andajasi, mientras conversamos también con Conrado Stoll cuando volvamos, ¿no? Vamos a hablar del barbijo. Ahí tiene un videíto. ¿Cuánto dura el videíto de Daniel López Rossetti de cómo hacer un barbijo? Avísame. Bueno, así ponemos el videíto, de paso nos enteramos de cómo se hace un barbijo y nos metemos en el tema de la pandemia. Los números de muertos son los contagiados y los muertos que son, o de alguna manera están subestimados. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Último parte oficial sobre contagiados y fallecidos por la pandemia del coronavirus en la Argentina. Hugo Machiavelli, atención. Luis, el reporte hoy indica que hay 87 nuevos casos de infectados por coronavirus en la Argentina. Reiteramos, 87 nuevos casos, suman un total de 1.715 y hay 6 nuevas muertes. El último dato es importante y relevante y puede marcar tal vez alguna tendencia. De las 6 muertes, que son todos hombres, 3 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Reiteramos los 3 datos más importantes: 87 nuevos casos, 1.715 infectados hasta ahora en la Argentina, 6 nuevas muertes, todos hombres. Gracias. Conrado Stoll, buenas noches. Todo el equipo de Mirá saluda y pregunta: ¿por qué estás diciendo, Conrado, que de alguna manera no son ciertos, no son reales o se subestiman los números de contagiados y muertos, Conrado? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? No lo digo yo, eso está publicado en revistas científicas de primer nivel hace semanas. La revista Science ya dijo que todos los países subestiman el número de infectados y que tienen aproximadamente 5 a 10 veces más de lo que cuentan. Y otros trabajos científicos de colegas que advertían: cuidado cuando empiecen la epidemia, porque va a pasar que llegue alguien mayor a una guardia o que se interne rápidamente en terapia intensiva porque esté gravemente enfermo, se muera quizás en 1 o 2 días antes de que lo puedan testear, o si lo testean antes de que vuelvan los resultados, y probablemente tenía COVID-19 y no se van a enterar. Atención a eso. Explícamelo de nuevo, Conrado, perdón. 2 factores. 5 a 10 veces más infectados de lo que cuentan los países. Eso en todos lados. Y con la mortalidad se publicó: cuidado, porque puede llegar alguien gravemente enfermo, se interna rápidamente en terapia intensiva, esto pasa frecuentemente y con gente mayor, y muere antes de que lo testeen. Entonces se toma como una muerte de una persona mayor con una enfermedad pulmonar que no respondió, muere en 1, 2, 3 días y no se reconoce que era la infección. Eso ha pasado en los países más desarrollados. Eso explique que se subestime. Pero, el problema es saber si estás cometiendo un error grave subestimando. Y hay 2 factores importantes para definirlo. Uno, muy importante, es que vos, el gobierno y yo nos enteraríamos al mismo tiempo si las guardias y las terapias intensivas de la Argentina estuvieran llenas de gente con este problema nuevo. Y no nos hemos enterado, no está sucediendo. Eso te dice que el error no puede ser tan grave. Segundo,
y fundamental. O sea, estaría el sobreflujo de pacientes que recibirían esas guardias, vos te lo habrías enterado. Y no lo has escuchado en ningún lugar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Conrado, tengo poquito tiempo, tengo que hacerte una última pregunta y disculparte por la falta de tiempo porque no quería interrumpir a un señor que hablaba, que se le atropellaban las palabras. Vos sos... Tu idea, tu mirada, es que se debe salir de la cuarentena de manera quirúrgica y responsable, que no se debe salir, o que hay que salir de una vez para que todo el mundo se contagie y se inmunice. El segundo punto te lo contesta. El número que dieron hoy te muestra que no se ha duplicado la cantidad de gente infectada en 8 días. Y mañana van a ser 9 días y tampoco se va a haber duplicado. Eso quiere decir que la curva en Argentina está aplanada, porque principalmente porque se tomó la medida de aislamiento obligatorio el 19 de marzo. Una buena medida del gobierno. Más temprano que en ningún país del mundo. En ningún país del mundo se tomó tan temprano. La BCG, la vacuna que nos damos todos, puede dar inmunización que protege. Y estamos en el hemisferio sur. 3 buenas razones. Es consistente con que la curva esté aplanada y no se duplican los infectados. Ya van 9 días, van a ser mañana, que no se ha duplicado. Y las guardias, los centros médicos no tienen las guardias y las terapias intensivas saturadas de pacientes. Los números entonces subestimados, pero probablemente reflejan la realidad de una curva aplanada. Conrado, gracias por el tiempo, gracias por tu síntesis y gracias por decirnos lo que queremos oír para tranquilizarnos. Gracias, Luis. Y en una línea... No hay problema, la locura, porque vamos a seguir hablando de esto porque es muy preocupante. A ver, y esto se lo digo al ministro Ginés González García. Es muy preocupante, y eso sí está subestimado, y es la salud mental de los argentinos. Cuidado, porque esto que vos describís como locura, vos sabés que locura viene de locus, lugar. Y lo que está sucediendo es que la gente con esto perdió sus lugares. ¿Viste que aparecen los ciervos en las ciudades, los monos? Bueno, esos lugares que quedan vacíos los ocupa otros. Y la gente teme que al no ir a sus lugares, que al no atender sus fábricas, sus empresas, sus trabajos, ese lugar lo ocupe. Esa es la fantasía. Mirá vos. Entonces, cuidado, porque esta locura, entre comillas, tiene que ver con esto. En estos días lo vamos a ir desarrollando y vamos a dar unos tips para cómo hacer para mantener el centro y para mantenernos sin enloquecer. ¿Le podés mandar a Fera para que mantenga el centro? Sí. ¿Qué todavía está? Córtenle que ya está, díganle que ya terminó el Skype, por favor. Díganselo, chicos. Estamos más sueltos, ¿no? ¿Estamos mejor? Bueno, mañana nos encontramos a las 9 de la noche, acá en Mirá. ¿Cómo estuvo hoy el tono La Nación? ¿Estoy más bien? ¿Estoy mejor? Yo no soy el comisario de La Nación, olvídate. Pero vos tenés muchos años Luis, acá. Tenés muchos años acá. Tengo muchos años. ¿Estuvo medido? Está bien, Luis. Jugá tu papel. Sí, pero sabés que me estoy con un chaleco de fuerza. Pasaste la prueba de Fera. Sí. Hasta mañana a las 9 de la noche para hacer Mirá. Quédense para ver a José del Río y su comunidad de negocios. Buenísimo. Chao. Mesa.